¿Te acuerdas de ese olor? Ese olor a lápiz recién afilado mezclado con goma de migajón y liquid paper mal tapado que te golpeaba en la cara cada vez que abrías tu lapicera de plástico transparente. Ese olor que significaba que ya habían llegado las vacaciones de verano y tus papás te arrastraron al centro a comprar todo lo de la lista, sudando como condenado en pleno agosto. Y es que ir a comprar los útiles escolares en los 90 no era como ahora que todo lo pides en línea. No, morrito. Eso era toda una expedición al corazón del caos, entre puestos de lona, donde te gritaban «llévelo joven baratito». Y tu mamá regateaba cada peso mientras tú agarrabas todo lo que brillaba y tenía olor a químico industrial. Empecemos por lo básico, lo que todos, absolutamente todos tuvimos. El sacapuntas de metal. Pero no cualquier sacapuntas. Estoy hablando del clásico alemán, ese plateado y pesado que parecía que iba a durar toda la vida. Tenía 2 agujeros, uno para lápiz normal y otro para el gordo, y hacía ese sonido metálico perfecto cuando le dabas vueltas al lápiz. Era como música. Algunos morros traían los de plástico de colores que se rompían a la semana, pero el que tenía el alemán de metal era el rey del salón. Y luego estaban los sacapuntas con depósito, esos que guardaban las virutas adentro. En teoría era para no ensuciar, pero la realidad es que nadie, absolutamente nadie, vaciaba ese depósito hasta que ya no cerraba y explotaba viruta por todo tu mochila. Pero el verdadero poder no estaba en el sacapuntas. El verdadero poder estaba en tener la navaja filosa. Porque había 2 tipos de morros en la escuela. Los que afilaban su lápiz con paciencia, dándole vueltas suavemente para conseguir una punta perfecta, y los animales que metían el lápiz de un jalón y lo quebraban por dentro. Si eras de los segundos, ya valiste, porque entonces tenías que andar pidiendo prestado el sacapuntas cada 5 minutos y eventualmente alguien te decía, ya no te presto, siempre lo regresas todo chafa. Y tenía razón, lo regresabas con la navaja toda doblada y la llena de pedazos de mina, torados. Ahora, hablemos de las gomas. Y aquí es donde se ponía bueno, porque esto dividía al salón en 2 bandos muy claros. Estaban los de la goma blanca clásica, rectangular, marca Pelican o Faber-Castell, que olía a caucho puro y dejaba esas tiritas grises cuando borrabas. Y luego estaban los de la goma de migajón, la famosa goma que no dejaba rayones, que no manchaba, que supuestamente era la tecnología del futuro. Rosa pálido, suave, que se deshacía en bolitas cuando borrabas. El pedo es que se deshacía en todas partes. Terminabas con migajitas de goma regadas por todo tu cuaderno, tu mesa, el piso, tu estuche. Era un desmadre, pero eso sí, borraba increíble. No dejaba fantasmas del lápiz como la goma blanca. Entonces, ¿de qué lado estabas tú? ¿Migajón o clásica? Y ojo, porque también existía la goma plástica azul y blanca, esa bicolor que decía que el lado azul era para tinta. Mentira. El lado azul lo único que hacía era destruir tu cuaderno. Todos caíamos en la trampa al menos una vez. Escribías algo con pluma, te equivocabas y pensabas, perfecto, aquí está mi goma especial para tinta. Le dabas 3 pasadas con el lado azul y lo que lograban era hacer un hoyo en la hoja, un hoyo literal, y manchas de tinta regadas por todos lados. Entonces intentabas arreglarlo con liquid paper, pero eso solo empeoraba las cosas porque ahora tenías un montón blanco arriba de un hoyo. Obra maestra. Hablando del liquid paper, ese líquido correctivo que era parte fundamental de la experiencia escolar de los 90. Venía en su botellita blanca con una brochita interna que siempre estaba toda dura y apelmazada. Porque seamos honestos, nadie cerraba bien la tapa. La dejabas medio puesta y al día siguiente ya parecía cemento blanco. Entonces le echabas agua o saliva para ablandarlo. Sí, saliva. No me digas que nunca lo hiciste. Y cuando finalmente lograbas aplicarlo, tenías que esperar como 3 años a que se secara. Mientras tanto, todos en el salón olían a thinner porque ese liquid paper apestaba horrible. Algunos morros se ponían hasta mareados. Y si eras muy desesperado y escribías encima antes de que se secara, se hacía un manchón gris horrible que parecía que habías embarrado chicle en tu cuaderno. Luego estaban las plumas.
Y aquí otra división importante. Bic cristal transparente o Bic de colores. La transparente era la seria, la formal, la que usabas para hacer la tarea. Pero las de colores, esas eran para decorar. Verde, rojo, azul. Algunos traían hasta morado o rosa. Y siempre había un morrito que tenía la pluma de 4 colores en una sola. Esa era la envidia del salón. Apretabas el botoncito y salía el color que querías. Magia pura. Claro que al mes ya estaba toda trabada y solo funcionaban 2 colores. Pero durante ese mes eras la estrella. Pero esperen, porque todavía no hemos hablado del objeto más controvertido, el que causaba más drama, el que más morros terminaban sangrando por culpa de él. El compás. Ese instrumento de tortura medieval disfrazado de útil escolar. Supuestamente era para hacer círculos perfectos en geometría, pero la realidad es que era un arma. Todos conocíamos a alguien que se había picado con la punta del compás. O peor, que había picado a alguien más. Accidentalmente, claro. Algunos maestros hasta los confiscaban porque los morros andaban jugando a las espadas con ellos en el recreo. Y ni hablar de cuando intentabas usarlo para su propósito real y el lápiz se aflojaba a la mitad del círculo. Terminabas con una media luna toda chueca y te valía. Tenías que empezar otra vez. Y el compás traía un accesorio todavía más inútil. El adaptador para pluma. Porque en teoría podías poner una pluma en lugar del lápiz para hacer círculos con tinta. Pero eso nunca funcionaba. La pluma se salía, la tinta se regaba por todos lados, manchabas todo el cuaderno. Era un desastre. Mejor te quedabas con el lápiz y ya. Otro objeto que todos tuvimos, pero que nadie realmente sabía usar bien, era el transportador. Ese semicírculo transparente con numeritos que supuestamente servía para medir ángulos. El problema es que siempre lo ponías al revés. Son 45 grados o 135. ¿Cuál escala uso? ¿La de adentro o la de afuera? Terminabas adivinando y rezando para que el maestro no revisara muy bien tu tarea. Algunos transportadores venían pegados con la escuadra. Esos juegos de geometría todo en uno. Muy prácticos hasta que perdías una pieza y ya no servía el set completo. Las escuadras de plástico transparente que se rayaban a la primera semana, que supuestamente eran para hacer líneas rectas perfectas, pero como las usabas también para jugar a la catapulta con bolitas de papel, terminaban todas chafas y dobladas. Y siempre había un morrito creativo que descubría que si las frotabas contra el suéter y luego las acercabas a pedacitos de papel, hacían estática. ¡Boom! Show de ciencia en medio de la clase de matemáticas. Y no podemos olvidar la regla. La regla de 30 centímetros que todos convertíamos en espada, en guitarra, en palanca para aventar cosas por el salón. Las había de madera, que se partían fácil pero olían rico. Las de plástico flexible que podías doblar. Y las de metal, esas que duraban para siempre pero te podían rebanar un dedo si no tenías cuidado. La regla también servía para el juego de peldaños, ¿se acuerdan? Hacías una rayita cada centímetro y ibas brincando con el lápiz. Si caías en raya perdías. Juegos simples para mentes simples. Las tijeras de punta Roma que no cortaban ni el papel. Que tus papás te compraban porque las de punta las tenían prohibidas en la escuela. El problema es que las de punta Roma tampoco servían para nada. Intentabas recortar una cartulina y terminabas desgarrándola, masticándola básicamente. Entonces algunos morros traían sus propias tijeras normales, escondidas en el estuche. Hasta que un día el maestro las veía y te las decomisaba. Y ni las volvías a ver. El resistol blanco en su botella amarilla con la punta naranja. Ese pegamento que todos usábamos para todo. Para pegar trabajos, para hacer slime antes de que existiera el slime, para embarrarnos las manos y luego despegarlo como si fuera piel. Sí, y todos lo hicimos. Te echabas una capa gruesa en la palma, esperabas a que se secara, y luego te encantabas despegándolo. Era súper satisfactorio. Hasta que tu mamá te cachaba y te regañaba porque estabas desperdiciando el resistol. Eso está caro, niño. Pero valía la pena. También estaba el pegamento en barra.
ese que parecía desodorante y que dejaba grumos por todos lados. Supuestamente, era más limpio que el líquido, pero mentira. Se hacía bolas, no pegaba parejo, y siempre se te acababa cuando más lo necesitabas. Algunos morros compraban las marcas baratas que literal no pegaban nada. Entregabas tu trabajo y a las 2 horas ya se estaban cayendo las fotos. Wait until we talk about the one object that was actually banned at most schools. Las calcomanías y los stickers que decoraban absolutamente todo. Tu lapicera, tus cuadernos, tus libros de texto aunque estuvieran forrados, y se supone que no debías rayarlos. Stickers holográficos, stickers raspables con olor, calcomanías de Looney Tunes, de los Power Rangers, de las Spice Girls. Algunos morros tenían álbumes completos dedicados solo a coleccionar stickers. Era una economía paralela. Te cambio 2 de Bugs Bunny por uno holográfico de Batman. Negociaciones serias en el recreo. Los forros para libros y cuadernos. Plástico transparente que tenías que cortar a la medida y pegar con Durex. Siempre quedaba todo arrugado y con burbujas de aire, o los forros de papel que vendían ya hechos, con diseños bien nacos de gatitos o arcoíris. Tus papás te obligaban a forrar todo para que durara el año completo, pero a las 2 semanas ya estaba todo roto y rayado. Algunos morros forraban con papel lustre o papel de China. Súper corriente, pero cumplía su función. El Durex, la cinta adhesiva esencial. El rollo transparente que siempre se te perdía la punta y tenías que andar rascándole con la uña para encontrarla. Algunos traían el dispensador de Durex con el filo cerrado para cortar, pero la mayoría nomás traíamos el rollo suelto y lo cortábamos con los dientes. Clase pura. También estaba la cinta canela, esa más gruesa que usabas para pegar pósters en la pared de tu cuarto. Y el masking tape, aunque ese era más raro, más de morros fresas. Las etiquetas con tu nombre que tus papás pegaban en todo, para que si perdías algo, supuestamente te lo regresaran. Mentira. Nadie regresaba nada. Si encontrabas un lápiz con etiqueta en el piso, era tuyo ahora. Ley de la selva escolar. Algunos papás hasta marcaban los lápices con pluma. Escribían el nombre en la madera, pero después de 3 afiladas ya no se leía nada. Los clips y los broches para papel. Los clips de metal que usabas para hacer cadenas cuando te aburrías en clase. O para enderezarlos y usarlos como ganzúa para abrir candados de mochilas ajenas. Travesuras inocentes. Los broches mariposa que pellizcaban horrible. Intentabas abrir uno y siempre te agarraba un pedazo de piel. Dolor puro. Y aquí llegamos al objeto prohibido, el que mencioné antes. El exacto. Ese cúter con navaja retráctil que oficialmente estaba prohibido en todas las escuelas, pero que muchos traíamos escondido. Porque seamos honestos, era súper útil. Necesitabas cortar cartulina, foamy, papel cascarón. Las tijeras de punta roma no servían, entonces traías tu exacto discreto. Hasta que un día se te caía en medio de la clase y el maestro te lo decomisaba. Esto es peligroso. Te pueden expulsar por traer esto. Drama total. Pero también tenían razón. Muchos morros se cortaban con el exacto. Había que tener cuidado. Los colores de madera, caja de 12, de 24, o si eras afortunado, de 48 con sacapuntas incluido. Prismacolor, Norma, Crayola. Esas marcas que todos conocíamos. Los colores nuevos olían increíble, a madera recién cortada. Y siempre había un código no escrito. Nunca prestar el color piel. Porque era el que más se gastaba y si lo prestabas, te lo regresaban todo diminuto. ¿Me prestas el piel? No, ese no lo presto. Puro business. Y los colores se convertían en armas también. Todos conocimos al morrito que te picaba con la punta del color café o negro. Te dejaba una marca en el brazo que duraba días. O los que hacían tatús temporales escribiendo en la piel con pluma y luego pasándose Durex encima. Se veía horrible, pero en ese momento te sentías rebelde. Los crayones de cera, esos que manchaban todo. Que si los dejabas en el coche, se derretían. Que si apretabas muy fuerte se quebraban.
Algunos morros los pelaban completos y usaban el lado largo para colorear más rápido. Técnica avanzada. Otros los dejaban con el papel y todo se les hacía un desastre. No había punto medio. Las acuarelas en su cajita de plástico con 12 colores y un pincel todo maltratado. El agua se ponía toda café después de usar 3 colores. Y siempre había un color que nunca usabas. El amarillo. Nunca se te acababa el amarillo. Pero el azul y el rojo se terminaban rapidísimo. Desbalance total.